Mi hija me puso una pluma en la mano y dijo, «Firma aquí, mamá, confía en mí». Pedí 24 horas, y al leer la última línea entendí que no era un trámite, era la puerta para sacarme de mi casa. La frase me golpeó con la simplicidad con la que golpean las cosas que uno no ve venir. Nunca imaginé que un gesto tan común, una firma en una tarde cualquiera, pudiera convertirse en un borde de abismo. Dicen que el amor de una madre todo lo interpreta a favor, y quizá por eso ese día no hice lo que mi impulso pedía, gritar, preguntar, acusar, sino algo más sencillo y más duro. Guardé silencio, retiré la pluma y pedí tiempo. 24 horas. No porque dudara de ella, me repetí, sino porque la firma es la única herramienta que, una vez dada, no vuelve limpia. Si me equivocaba, que fuera por prudente, no por confiada. La escena parecía inofensiva. La mesa del comedor con un mantel gastado que conocía todos nuestros cumpleaños, un florero con 2 rosas casi secas, la luz de la tarde extendida como una sábana sobre las sillas. Y ahí, en el centro, la carpeta plástica con hojas impresas y un separador amarillo donde se leía, en letras grandes, autorización. Mi hija se había puesto un suéter claro, de esos que parecen invitar al alivio. Tenía el cabello recogido, la voz suave, el ceño levemente fruncido para no parecer insistente. «Es por tu bien», dijo en tono doméstico, como quien ofrece un té. «Es para no molestarte con trámites, mamá. Yo me encargo». Durante años había querido eso, que alguien me dijera, «Yo me encargo» de las cosas pesadas. Pero aprendí tarde que esa frase puede ser un regalo o una soga, según donde se anude. Por eso pregunté sin levantar la voz, «¿Qué es exactamente?» Mi hija respiró con impaciencia mal escondida. «Es un poder general, pero sencillo. Para ayudarte con el banco, con el agua, con lo básico. No quiero que te estreses». Dijo, sencillo, como si las leyes se doblaran como servilletas. Dijo, poder general, con la naturalidad de quien repite algo que le han explicado 2 o 3 veces sin entrar de verdad. Dijo, banco, en singular, pero en mi cabeza se encendieron en fila otros sustantivos, hipoteca, venta, garantía, cesión. No soy abogada. No he sido nunca la más ordenada con papeles. Pero, después de quedar viuda, la casa se convirtió en mi cinturón de seguridad, algo que una se abrocha todos los días sin pensar, pero que, sin él, cualquier frenazo te saca por la ventana. Aprendí que la tranquilidad cuesta sellos, timbres y filas. Aprendí a leer la letra chica, a pedir copias, a guardar recibos. Aprendí, sobre todo, a no firmar nada con prisa. En la prisa se esconden las peores comas. «Dame 24 horas», dije, retirando la carpeta con la delicadeza que una tiene cuando aparta una olla del fuego. «La llevo al notario, que me la lean completa. Si es para ayudar, firmo mañana». La cara de mi hija cambió como cambian los cielos de verano cuando el sol topa con una nube. «No hace falta ir al notario», respondió, ahora con un filo que no había estado ahí al principio. «Esto ya está revisado. Mira, aquí dice, para operaciones administrativas, ¿desconfías de mí?». Había pasado años protegiendo su autoestima, inflando el globo de sus certezas con elogios y amortiguando los pinchazos con explicaciones. Pero la maternidad, si quiere durar, tiene un momento en que en lugar de sostener el globo, hay que enseñarle a no rozar espinas. En ese instante entendí que decir, no ahora, era más amor que decir, sí. «No desconfío de ti», dije, «desconfío de las prisas». «Mañana». Se levantó de golpe. La pluma rodó y marcó una línea azul sobre el mantel. Hizo un gesto que le había visto de adolescente, ese de girar los ojos hacia el techo y apretar los labios como quien muerde una verdad inconveniente. «Siempre lo complicas todo», dijo. Y se fue a su habitación, dejando la carpeta en mis manos. Me quedé sola con los papeles y con un zumbido en el oído que reconocí como el de la alarma que se activa antes del incendio. Abrí la carpeta sin tocar más que los bordes. La primera hoja era una carta amistosa, con verbos amables: colaborar, facilitar, representar. La segunda ya llevaba números de artículo, palabras más tiesas, frases de amplias facultades. La tercera mencionaba administrar y disponer. No me gustó ese verbo, disponer. Es una palabra que parece inocente hasta que te das cuenta de que con ella uno puede mover cosas que no son suyas.
Cerré la carpeta. Hice lo que siempre hago cuando un miedo se me sienta al lado, lo siento en la mesa, le sirvo un vaso de agua y saco mi cuaderno. En la primera página escribí 3 columnas: hechos, límites, puertas. Bajo hechos, anoté: mi hija trajo un documento para firmar con prisa. El documento habla de poder general y de disponer, yo pedí 24 horas. Bajo límites, escribí: no firmar nada sin notario, no dejar papeles sensibles sin control, no permitir presión emocional. Bajo puertas, puse las posibles salidas: notaría, registro, banco, abogada de mediación familiar. No dormí esa noche como duermen los que van a entrar a quirófano, con los ojos abiertos a ratos, contándole a la oscuridad que todo va a salir bien. Al amanecer, la casa era la misma y sin embargo ya tenía otra forma. Me preparé un café con calma, como si cada cucharada de azúcar fuera un metro de cuerda para sostenerme. Dejé un papel en la mesa para mi hija, fui a la notaría. Te aviso. Y salí con la carpeta bajo el brazo, como quien lleva a un recién nacido al pediatra porque hay un llanto que no reconoce. En la notaría la fila olía a papel y a paciencia. Los pasillos estaban flanqueados por fotos de personas con trajes demasiado rígidos para sonreír con los ojos. Cuando me tocó, no pedí cita con una autoridad, pedí simplemente que me leyeran lo que yo no entendía. Es un poder general de administración y disposición, dijo el notario que me atendió, con una voz sin adornos. Le pedí qué significaba eso, en cocina, no en latín. Significa que quien usted autorice podrá administrar, vender, hipotecar, alquilar, representar, todo lo que normalmente hace el propietario. Respiré hondo, como quien toma aire antes de sumergirse. ¿Y cómo se limita? Se especifica, se acota, para esto sí, para esto no, por tanto tiempo, revocable. Tomó la tercera hoja con el índice y me la regresó. Aquí dice, irrevocable. Y no veo límite de tiempo. La palabra, irrevocable, sonó a candado. Hay palabras que abren llaves y palabras que las rompen. ¿Y por qué aquí, al final, en otra tipografía, habla de traspaso de derechos en caso de imposibilidad del mandante? Pregunté, señalando una línea final que parecía cosida con hilo distinto. Porque lo redactó alguien con prisa o con malicia, dijo el notario con esa frialdad profesional que te protege de los titulares. Yo no recomiendo firmar un documento con estas combinaciones. Si su intención es ayudar, hay maneras más seguras. Pedí una copia certificada de cada hoja. También pregunté algo que no quería preguntar: ¿esto lo puede haber imprimido cualquiera? No es formato oficial, dijo, pero muchas notarías trabajan con plantillas. Lo importante es dónde se firma y cómo se identifica a las partes. Asentí. Ayer me lo ofrecieron para firmar en la casa. Nunca firme en la casa, dijo, como quien recomienda no comer algo con mal olor. Salí con las copias como quien sale con radiografías. Me fui directo al registro público. Hice la fila larga que exigen los lugares donde se guarda la memoria de las propiedades. Pagué los derechos para pedir un reporte de mi casa, gravámenes, hipotecas, antecedentes. Me tembló un poco la mano al recibirlo, pero aprendí a sostener el papel como se sostiene una verdura delicada, sin aplastarla. El reporte venía limpio. Mi casa seguía mi nombre, sin hipotecas, sin anotaciones. Nada parecía haber cambiado en el papel. Eso me tranquilizó y me inquietó a la vez. Cuando la casa de la realidad está en orden, otros suelen intentar moverla desde la casa de los papeles. El ataque casi nunca es con martillo, es con pluma. Entré a una cafetería de mostrador para respirar brazos abajo y pensar. El vapor de la máquina me recordó la cocina de mi madre, donde aprendí que la prudencia es una olla que, si la tapas bien, no te salpica. Abrí el cuaderno y empecé a escribir preguntas que necesitaba hacerle a mi hija sin gritar. ¿Quién te dio este documento? ¿Por qué dice irrevocable? ¿Para qué necesitas un poder general? ¿Qué prisa hay? ¿Por qué no me lo propusiste con cita en la notaría? Mientras escribía, el teléfono vibró con un mensaje de ella. ¿Firmaste ya? Contesté con la verdad más corta. Estoy leyendo con el notario. Hablamos en la noche. La tarde se la dediqué a otra cosa que aprendí después de Bieleces. Cuando no te alcanza la fuerza, usa el procedimiento. Fui a una oficina de mediación gratuita.
Expliqué que había presión familiar para firmar un poder, que yo quería hablar sin gritos. Me dieron cita para el día siguiente y una hoja con frases útiles. No rescato, acompaño si te mueves, no firmo bajo presión, si es para ayudar, se redacta un poder limitado y revocable. Me guardé la hoja en la cartera como quien guarda una receta para cuando el estómago se revela. Esa noche, mi hija llegó tarde. No me dio un abrazo, no me preguntó cómo me había ido. Fue directo a lo suyo. ¿Firmaste? Me miró a los ojos solo lo suficiente para medir mi vacilación. No firmé, dije. El notario recomienda otra cosa. Si es para ayudarte con trámites, puedo firmar un poder limitado, sobre servicios, sobre banco para depósitos, con fechas, revocable. Pero no uno general, y menos irrevocable. Lo dije con calma, como se anuncia un cambio de ruta sin mover el volante. Mi hija cruzó los brazos con ese gesto de quien idem. ¿Y qué problema hay con que sea general si soy tu hija? El argumento del parentesco, la cuerda que muchos cuelgan de la pared cuando se quedan sin clavos. El problema es que una firma se usa para todo lo que permite. Y todo es demasiado. Le hablé del registro, de la notaría, de la palabra disponer. Mientras hablaba, la vi mirar hacia un punto detrás de mi hombro, como si quisiera encontrar en la pared una salida que no le diera trabajo. No entiendo por qué no confías, dijo, y la palabra, confianza, cayó mal puesta, como una lámpara colgando del cable. Antes de que las cosas se calentaran, puse el papel de la mediación sobre la mesa. Mañana a las 10 nos esperan. Ahí, con alguien neutro, lo hablamos. Y si de verdad te urge que te ayude con trámites, hacemos un poder simple. Lo neutro le molestó más que lo no. Lo vi en su mandíbula. Yo no voy a la mediación, dijo. Esto es de familia. Precisamente por eso. Se encerró en su habitación y, por primera vez en mucho tiempo, me quedé escuchando la casa como se escucha a un enfermo, atendiendo a sus ruidos. En la madrugada, me despertó el sonido de mensajes entrando. No los leí. Aprendí que a ciertas horas el teléfono es un vaso sin agua, si lo llevas a la boca, te engaña. Al día siguiente, me llamó una persona que se presentó como del banco. Estamos confirmando un poder que su hija entregó para operar su cuenta. Me quedé un segundo en suspenso. Pedí detalles. El nombre coincidía. Pedí que no autorizaran nada sin mi presencia. Corté. Fui a la sucursal. En ventanilla me explicaron que había una solicitud en proceso. La congelé. Abrí un buzón de alerta por cualquier movimiento. Todo por escrito, todo con sello. No estaba en guerra con mi hija, estaba protegiendo mi casa y mis cuentas de un viento que no sabía a dónde quería empujar. La mediación fue a medias. Mi hija no entró. Se quedó afuera con los brazos cruzados, mirando el teléfono, enviando mensajes rápidos como quien apaga incendios que ella misma encendió. Yo hablé con la facilitadora. Le conté no solo el documento, sino la historia que lo traía, cómo había sido nuestra dinámica desde pequeña, la ausencia de su padre, los años en que la casa fue refugio de ambos, los estudios que yo pagué con horas extras, los primeros trabajos que ella dejó porque no era lo suyo, la pareja que la convenció de que lo suyo podía sostenerse sin recibos. Le hablé de lo que fallé yo, de cómo confundí amor con rescate, de cómo hice fila por ella para que no se cansara, de cómo eso la dejó sin piernas para las filas que sí importan. La facilitadora me escuchó sin juzgar, y al final me dijo una frase que anoté tal cual: el amor que sostiene techo también tiene que sostener límites. Salí con un plan: no firmar, proponer alternativas, pedir que cualquier conversación se hiciera en lugares con testigos neutrales, no contestar ofensas, contestar solo preguntas concretas. Esa tarde se la envié por mensaje a mi hija. No respondió. En la noche, cuando llegué a la casa, la encontré sentada con alguien que no conocía. Se presentó como alguien de confianza, que le ayudaba con este tipo de trámites. Era una persona vestida con traje oscuro, sonrisa de catálogo, una carpeta demasiado gruesa para ser solo correcta. Podemos firmar aquí y luego lo certificamos, dijo con soltura, como si el derecho fuera un menú.
Respiré. Dije no. Pedí respeto. No se firma en la casa, repetí, robándome la frase del notario. Ofrecí cita al día siguiente, en la notaría que yo conocía. Llevamos esto mismo, dijo la persona, y su sonrisa perdió un tono. No, respondí. Llevamos lo que el notario redacte. Hubo un silencio que no era de diálogo, era de cálculo. La persona cerró la carpeta con un chasquido, se levantó y dijo que volverían con calma. Quedamos a las 11. Esa noche acomodé mis papeles como se acomodan los cubiertos antes de una comida donde sabes que habrá preguntas. Puse aparte las copias certificadas, mi identificación, el reporte del registro, la hoja de mediación, mi cuaderno. Añadí una hoja nueva que preparé con alguien de confianza, un acta donde dejar constancia de que se me había pedido firmar en casa, con documento no redactado por notaría, con cláusulas de irrevocabilidad y disposición, y que me negaba por prudencia. Vi mis cosas en orden y sentí, por primera vez en 2 días, que el miedo se me encogía un tamaño. En la mañana siguiente, la casa olía a café y a algo tenso. Mi hija me evitaba la mirada y, cuando lo hacía, cruzaba por mis ojos como quien cruza una calle peligrosa, rápido, sin ver si viene coche. Caminamos juntas a la notaría. No hablamos. En la entrada, ya estaba la persona del traje, con otra más que dijo ser testigo. Saludé con educación. Subimos. El notario nos recibió con esa compostura de médico que ya ha visto todos los cuerpos. Le entregué mi carpeta, él pidió la de la persona. Puso ambos paquetes sobre la mesa, uno al lado del otro, como se ponen 2 platos antes de ver cuál está en fecha. Empezó por el documento que me habían querido dar en casa. Lo leyó en voz alta. Cuando llegó a disponer, mi hija carraspeó como si no supiera que eso estaba ahí. Cuando llegó a irrevocable, se movió en la silla. Cuando llegó a la línea final en tipografía distinta, el notario detuvo la lectura, alzó la vista y pidió a la persona del traje que identificara quién había redactado esa versión. Es una plantilla habitual, dijo la persona, sonriendo otra vez. El notario negó con la cabeza. Las plantillas habituales en este país, en notarías serias, no mezclan de administrar con disponer y irrevocabilidad para asuntos domésticos. Y, si se mezcla, se limita con fechas, con objeto, con revocación expresa. Propuso redactar en ese momento un poder limitado, solo para servicios, vigencia de 6 meses, revocable sin causa, sin disponer. Respire. Dije que sí. Miré a mi hija, esperando que la razón cayera como cae la lluvia cuando ya no puede sostenerse en la nube. Pero la persona del traje se inclinó hacia ella y le susurró algo que no oí. Ella cambió otra vez los ojos. No, el que traje está bien. El notario negó. Aquí no se firma esto. La persona carraspeó, propuso dejarlo para después y se levantó como para ir al baño. No volvió. Nos quedamos mi hija, yo y el notario. La sala tenía ese silencio que se queda cuando alguien sale enojado y no da portazo. El notario nos miró a ambas y, con una mezcla de profesionalismo y humanidad, dijo, si el objetivo es ayudar, la ayuda no se impone. Se acuerda. Le pedí que redactara el poder simple, por si acaso, para que mi hija viera que no era un capricho mío no ayudarla, sino un capricho mío hacerlo bien. Mientras él tecleaba, mi hija miró el teléfono y escribió sin parar. No sé a quién. En ese instante yo solo pensaba en que, si la confianza es una mesa, no se repara con cinta, hay que cambiar la pata. Firmé el poder limitado. Lo dejé listo con mi huella y mi firma. Esto te permite pagar servicios, recoger correspondencia y hacer depósitos a mi nombre, le dije. Nada más. No lo tomó. Lo miró como se mira una sopa que no era la que se quería. No me sirve, murmuró. El notario alzó una ceja. Yo guardé el documento en mi carpeta. Si el vaso no lo quiere el que tiene sed, se guarda para otra noche. Al salir, en la calle, se me acercó un hombre que había estado en recepción. Me dijo en voz baja que trabajaba en una inmobiliaria cercana y que alguien, no quiso decir quién, había pasado por allí con una promesa de compra-venta para reservar una propiedad de mi dirección.
No podía darme más datos sin cometer imprudencias, pero me sugirió que pidiera en el registro una búsqueda previa de movimientos en curso. Le di las gracias con ese tipo de gratitud que te tiembla debajo del sacón. De camino al registro, mi hija me alcanzó. Caminó a mi lado sin mirarme. Estás exagerando, dijo sin acento. No hay ninguna inmobiliaria. Ojalá, respondí. Pedimos la búsqueda. El funcionario tardó más que la vez anterior. Cuando salió, venía con un gesto que yo había visto en médicos que, antes de darte un resultado, te preguntan si prefieres sentarte. No hay inscripción ni anotación aún, dijo, pero hay un ingreso de documentos para una promesa de compra-venta con su dirección. Falta la verificación de firma. Me mostró una hoja con letras de ese tamaño que no está hecho para la vista cansada. ¿Quién presentó esto?, pregunté, con la garganta seca. Una persona moral, representada por alguien que no me autorizan a decir por teléfono. Tendrá que venir con un escrito. No supe si el mundo se encogió o si yo me agrandé dentro de él. Mi hija tragó saliva con ruido. Yo no, dijo, y se quedó sin verbo. El funcionario, con la burocrática humanidad que le permitía su escritorio, añadió, si no reconoce el documento, puede presentar un escrito de oposición y pedir verificación pericial de firma. Y, si hubo presión o intento de suplantación, hacer acta de hechos y, si procede, denuncia. El camino de regreso fue el más largo de mi casa a mi casa. En la puerta, mi hija se paró un segundo como si la madera le fuera a dar una respuesta. Abrí. Entramos. El mantel seguía marcado por la línea azul de la pluma de ayer, esa cicatriz pequeña que de pronto parecía un río. Me senté sin quitarme el bolso. Ella, de pie, apoyó las manos en el respaldo de una silla. No entiendo, dijo, no sé quién. La dejé decirlo porque sé que a veces la negación es un cuarto donde uno entra para no romperse, y que la salida de ese cuarto no se encuentra empujando, sino apagando la luz y esperando que los ojos vean la puerta. Saqué mi cuaderno. Escribí, con letra firme, lo que tocaba, redactar acta de hechos, suspender cualquier movimiento en el registro, congelar en el banco, pedir a la notaría una constancia de lo ocurrido, buscar asesoría legal. Llamé a una abogada. No estaba. Dejó dicho que devolvía la llamada en media hora. Fue la media hora más larga del mundo. Cuando el teléfono sonó, repetí la historia sin adornos. La abogada me escuchó con esa atención que no te da café, te da piso. Mañana a primera hora te acompaño al registro y a la fiscalía, si hace falta, dijo. Y hoy, ya mismo, redacta un correo al administrador del edificio avisando que no se autoriza visita de ninguna inmobiliaria ni tasador. Todo por escrito, ¿puedes? Puedo, dije, y al decirlo sentí ese tipo de fuerza que te llega por la columna, no por los brazos. Esa noche no cociné. Abrí una sopa enlatada y, mientras servía, empecé a juntar documentos como quien hace una maleta, identificación, escrituras, recibos de predial, actas de notaría, el poder limitado que nadie quiso, el reporte de registro con mi nombre limpio, la hoja de ingreso de promesa que no tenía mi firma. Mi hija entró a la cocina, agarró un vaso, lo llenó, no bebió. Yo no presenté nada, dijo otra vez, más bajito. ¿Quién sería? Me mordí la lengua para no decir el nombre que la cabeza me lanzaba como un reflejo, la persona del traje, la pareja que prometía facilitarle la vida, alguien con deudas, alguien con urgencias. Lo vamos a averiguar, respondí, pero no hoy. Hoy, papel. Antes de dormir, escribí algo que me salvó de llorar, no voy a rescatar. Voy a proteger. Si quiere venir conmigo, que camine. Repasé el plan del día siguiente como quien repasa un mapa antes de conducir, marqué tiempos, programé alarmas, dejé la ropa de mañana sobre una silla, las copias en la bolsa de tela, el cuaderno en el bolso. La casa estaba en silencio, pero a mí me sonaban dentro todas las veces que mi hija me había dicho, confía en mí. No quería convertir esas 4 palabras en un enemigo. Quería devolverle su lugar, después, cuando todo estuviera claro. Amaneció sin música. Llegamos al registro con la abogada. Presentamos el escrito de oposición y pedimos ver, formalmente, la promesa que había ingresado.
Nos dieron una cita para el mediodía. En el banco dejé alertas y retiré cualquier posibilidad de movimientos en línea que no pasaran por mi presencia. En la notaría, el acta de hechos quedó redactada con su lenguaje sin poesía. Yo firmé, la abogada firmó, el notario firmó. Puse mi huella, como quien deja la marca de un animal herido que marca su territorio para recordar por dónde pasa. A las 12, en el registro, nos pasaron a una mesa donde se suele verificar lo que se dice que se tiene. Un funcionario sacó una carpeta manila. De adentro sacó el documento escaneado que alguien había presentado para reservar mi casa. Mi abogada pidió verlo de cerca. Acercaron la pantalla. Lo vi. Era mi nombre. No era mi firma. Me quedé sin cuello, como si la cabeza me pesara de pronto más que el cuerpo. La abogada pidió la impresión. El funcionario la hizo. Me la pusieron enfrente con un sello que decía ingreso. La firma que decía ser la mía tenía mis letras en el apellido, pero un trazo final que yo no hago desde la secundaria. En el margen, en pequeño, aparecían 2 testigos. Uno de los nombres me dio un golpe en el estómago, el de un familiar que no veía hace años, mi sobrino, el de la rama con la que siempre nos costó acordar hasta la hora del almuerzo. La abogada pidió los identificadores. El funcionario explicó que eso requería orden y solicitud formal. La abogada tomó nota. Yo me llevé la mano al pecho no como gesto de dramatismo, sino para recordar que allí había algo latiendo todavía. Mi hija, que había estado mirando sus manos todo ese rato, levantó la vista con una mezcla de rabia y vergüenza. Yo no sabía, dijo, y el resto de la frase se ahogó en la sala llena de muebles viejos. No quise consolarla ni acusarla. No era el momento de ninguna de las 2 cosas. Era el momento de sostener los papeles como se sostienen los clavos cuando hay que reconstruir una puerta. La abogada pidió una sala aparte para tomar una declaración informal que sirviera de base para lo que viniera. El funcionario nos la concedió. Ahí, en esa sala con olor a madera encajada y tinta, la abogada me preguntó si estaba dispuesta a iniciar un proceso. La palabra proceso me recordó horas largas, bancos duros, firmas serias. Dije que sí, con esa sílaba que sale cuando uno entiende que lo que está en juego no es solo un techo, es el derecho a que nadie use tu nombre contra ti. La abogada dijo que, de entrada, presentaríamos una denuncia por falsificación y tentativa de fraude, y un escrito pidiendo la suspensión de cualquier trámite relativo a mi propiedad hasta aclarar la identidad de los presentantes. Y, añadió, si se confirma la participación, pediremos medidas contra quien haya coaccionado o inducido. La miré y asentí. La sala se achicó. El mundo se hizo, por un rato, del tamaño de una carpeta. El funcionario volvió a entrar con otra impresión, una hoja donde se veía que la promesa mencionaba un anticipo, en efectivo, entregado a un representante. La fecha de entrega coincidía con la tarde anterior a la que mi hija me trajo la carpeta. No, dijo mi hija, casi inaudible. De regreso a casa, el aire parecía más pesado. Me senté en la mesa y apoyé las manos sobre el mantel que todavía llevaba la cicatriz azul. Mi hija se quedó de pie, con la mirada en el suelo, como si buscara una moneda caída. No me pidas que lo haga desaparecer, le dije con voz plana. No puedo. No debo. Voy a proteger mi casa. Ella asintió, pero era ese tipo de asentir que no significa acuerdo, significa comprensión forzada. La abogada me llamó por la tarde para decirme que ya estaba listo el escrito inicial y que lo presentaríamos en primera hora al día siguiente. Me leyó por teléfono los puntos clave, con ese lenguaje que no te abraza, te arma: identificación de documentos, relato de los hechos, petición de suspensión, ofrecimiento de peritaje. También me dijo algo que me dejó frente a un espejo: habrá que pensar si se incluye a tu hija en la denuncia o si se solicita que sea llamada a declarar sin imputarla todavía. Asentí en silencio. A veces la prudencia es un pasillo demasiado estrecho para 2. A veces no hay forma de caminarlo sin rozar a alguien que amas. Oscureció pronto. Preparé una tortilla, la partí en 4, comí una parte y guardé el resto en un plato con tapa. Fui al cuarto, saqué el álbum que casi nunca toco. Vi a mi hija de niña con un moño ridículo que solo a ella le quedaba bien, la vi soplando velas, la vi con rodillas raspadas,
la vi orgullosa con un diploma de cartulina. Entendí, con una claridad que dolía y tranquilizaba, que proteger mi casa no era desamarla, era amar lo que yo había sido capaz de construir para que una y otra pudiéramos sostenernos. Esa noche, antes de cerrar los ojos, escribí una línea al final del cuaderno: mañana, en la mañana, firmo con la abogada, en la tarde, llamo al administrador y, si hace falta, pido medidas. Respiré. El sueño tardó, pero llegó. En él, la casa tenía paredes más gruesas y, sin embargo, dejaba pasar la luz. Al amanecer, ya estaba de pie con el bolso listo, la carpeta alineada, el cuaderno con el separador rojo donde debía. Bajé a la cocina, puse agua a hervir, preparé café. Mi hija salió de su cuarto con la cara hinchada de una noche mala. Se sentó. No, habló. Le serví una taza. Hoy se presenta la denuncia, dije, sin dramatismo. Pensé que me diría que no, que gritaría, que tiraría la taza. En cambio, hizo algo que no esperé, asintió, sacó su teléfono, deslizó la pantalla, y me mostró una conversación con la persona del traje. Ahí, en negro sobre gris, la persona le pedía: apurar a tu mamá, firmar en casa, yo llevo los testigos, lo coronamos hoy, tú te quedas tranquila, yo negocio con la inmobiliaria. Y, en la parte más alta del chat, un contacto guardado con un nombre que no era de esa persona, el de alguien que yo sí conocía, alguien con la voz tan clara que pude oírla sin que sonara el timbre, alguien que no pensé que estuviera ahí. La mano se me fue al pecho sin permiso. No por mareo, por memoria, reconocí el número. Era de alguien de mi propia sangre que yo había dejado de ver hace años porque cada encuentro era una cuenta que no salía. Respiré hondo 3 veces. Mi hija me miró con ojos grandes, y por primera vez desde que todo empezó, en esos ojos vi algo que no había visto en 2 días, miedo limpio. No sabía que estaba él, dijo, yo solo pensé que sería más fácil si alguien entendía de papeles. Tomé el teléfono con cuidado y, antes de responder, marqué el número en un papel. La abogada a esa hora ya estaba en camino. Puse el papel en mi carpeta, junto a las copias. La casa quedó en silencio, tan quieta que pude oír la cucharilla dentro de la taza. Me levanté, guardé el cuaderno, cerré el bolso. Y ahí, con la puerta todavía abierta, dije una frase que nunca imaginé decir en mi propia cocina: voy a pedirle a la abogada que demande, y necesito que decidas si vas a estar a mi lado en esto o del lado de quien te puso a decirme: firma aquí, mamá, confía en mí. No cerré la puerta con suavidad. La cerré con ese peso exacto que tiene una decisión cuando deja de ser idea y se vuelve papel. Voy a pedirle a la abogada que demande, y necesito que decidas si vas a estar a mi lado en esto o del lado de quien te puso a decirme: firma aquí, mamá, confía en mí. No fue un ultimátum, fue un parteaguas. Mi hija no contestó. Se quedó con el teléfono en la mano como si el vidrio pudiera darle una respuesta mejor que yo. Amaneció con ese frío de cocina que solo se quita con café. Preparé 2 tazas. Una para mí, otra la dejé cerca de su silla. No puse galletas. No era día de dulces. Revisé por última vez la carpeta: acta de hechos de la notaría, copias certificadas, búsquedas del registro, el poder limitado que nadie quiso, la hoja con el ingreso de esa promesa que no llevaba mi firma, la impresión del chat que me mostró mi hija donde aparecía el número que reconocí como propio de mi sangre. Meter un número en una carpeta es como meter una memoria en un sobre, no hace menos daño, pero ya no te quema los dedos. La abogada llegó puntual. Tiene esa puntualidad seca de la gente que sabe que un sello de las 9:01 ya no es el de las 9. En la mesa, desplegó su versión del orden, un portafolio. Con separadores de colores, un bolígrafo que escribe sin fallas, un cuaderno sin adornos. Vamos a presentar denuncia por tentativa de fraude y falsificación de firma, dijo, sin azúcar en la voz. Y un escrito pidiendo la suspensión de cualquier movimiento registral sobre su inmueble, con anotación preventiva. Asentí. Además, añadió, quiero pedir su autorización para adjuntar capturas del chat que su hija le mostró. Son cruciales. Miré a mi hija. Ella miró la taza. Las autorizo, dije. La abogada me miró a mí, luego la miró a ella. Quiero ser clara,
Si la autoridad considera que hubo participación activa de su hija, podrían llamarla como investigada. Podemos solicitar que su colaboración se registre desde ahora. La palabra investigada se quedó flotando sobre la mesa como un globo gris. Mi hija apretó los labios. Voy a colaborar, dijo, y ahí escuché otra cosa por primera vez en días: decisión. En la fiscalía, las salas están hechas de un material extraño que absorbe las voces y devuelve los ruidos de bolígrafo, los tecleos, los resoplidos. Conté mi historia sin adjetivos. Dije, me trajeron un documento con prisa, fui a la notaría, vi la palabra irrevocable, vi disponer, presentaron una promesa con una firma que no es la mía. La agente del Ministerio Público escribía con una letra bonita que parecía fuera de lugar en ese ambiente. Me pidió mis identificaciones, las fotocopió, me entregó un folio. En un momento, me preguntó si reconocía a los testigos que aparecían en el documento ingresado. Dije que uno de los nombres era de mi sobrino. Hubo un silencio que sonó a tecla pegada. ¿Parentesco? Hijo de mi hermana. Apuntó eso con letra más grande. Presentamos las capturas del chat, preservamos metadatos. La abogada hizo una mueca de satisfacción breve cuando la agente aceptó incorporar todo a la carpeta. A la salida, el aire de la calle parecía más liviano por unos 6 gramos. No porque se hubiera resuelto nada, sino porque por fin la historia tenía un lugar con sellos que la contara. Mi hija caminaba a mi lado sin hablar, los pasos sincronizados por costumbre. Me di cuenta de que, aunque había tragado rabia y miedo, aún no había tragado dolor. Y el dolor, cuando decide subir, no pregunta. ¿Por qué?, me oí decir, y no supe si le preguntaba a mi hija, al edificio o al cielo. Ella tardó 3 pasos en responder. Porque pensaba que era más fácil. Que firmaras, que yo me ocupara, que esa persona, no dijo el nombre, resolviera. Me sentí útil, al fin. Respetada. Y cuando me dijeron lo del poder, sonó a permiso, no a trampa. La escuché sin premio ni sentencia. Solo guardé me sentí útil en el bolsillo de los pendientes más urgentes. Fuimos al registro. Presentamos el escrito pidiendo suspensión y anotación preventiva. El funcionario que nos atendió consultó marcos normativos que para mí son jeroglíficos y, al final, estampó un sello con esa contundencia que yo envidio, una golpeteada breve que dice, quédese quieto, a algo que no ves. La anotación preventiva queda cargada por 30 días, prorrogables, dijo. Si llega algo, se le notificará. La abogada tradujo para mí, si alguien intenta mover la propiedad, se le cruza esta barrera. No era una muralla, pero sí un cordón. Después fuimos al banco. Ya había congelado todo lo que podía congelar, faltaba formalizar alertas adicionales. Me tomaron firma en ventanilla, me hablaron de palabras que suenan a cosas que no quieres que suenen, apoderado, token, extracciones. Dejé registrado que cualquier movimiento superior a una cantidad definida requería mi presencia. Física con identificación y un código que solo yo tengo. No confío ciegamente en los bancos, pero confío en los procedimientos cuando se vuelven líneas en la arena. Volvimos a la casa. Por primera vez desde que empezó todo, abrí las ventanas de par en par. Dejar que entre aire no arregla las cosas, pero quita la sensación de encierro. Puse agua a hervir para otra tanda de café. En la mesa, la abogada desplegó su última tarea del día: redactar una carta al administrador del edificio prohibiendo expresamente el ingreso de tasadores, bienes raíces o terceros en nombre de nadie respecto de mi departamento. La firmé. La mandamos por correo y por mensaje. Que quede escrito en todos lados. Las palabras dichas al aire vuelan, las que se imprimen encuentran techo. Cuando ella se fue, quedamos mi hija y yo frente a frente, con la casa como testigo involuntario. Van a llamar a tú. Me detuve a tiempo. No quería poner el parentesco en voz alta todavía. Van a llamar a esa persona, dije. Y a tu sobrino, añadió ella, completando el dibujo que los dos estábamos evitando mirar de frente. Asentí. Me dolió en un lugar que no tiene nombre. En la vida de familia hay dolores que no están en el diccionario porque, si los nombras, los haces más sólidos. Preferí dejarlos en plural.
Esa noche, me llamó una voz que no oía desde hacía meses, la de mi hermana. No me dijo, hola, no me preguntó, ¿cómo estás? Tiró una ráfaga de palabras como quien vacía un cajón sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre meter al Ministerio Público en un asunto de familia? Estás humillando a todos, ¿no te basta con vivir en esa casa? ¿Quieres guerra? El timbre me recorrió la espalda como un cubierto de metal mal lavado. Estoy protegiendo mi casa, dije, midiendo las sílabas como se mide el agua cuando te queda poco. Estás exagerando. Fue un contacto para ayudarte. Tú ya no manejas papeles, estás mayor, insistió con esa dulzura falsa que siempre usó como barniz. Dijiste, ayuda, y yo escuché, llave, respondí. Ella cambió al modo que a mí me rompía en seco, eres desagradecida. Siempre has sido la que se cree mejor, ¿cuántas veces te hemos ayudado? No vas a meter a mi hijo en tus locuras. Me quedé en silencio para sostenerme. Cuando uno calla, el otro escucha su propio eco. Mi hermana, después de 3 segundos de escuchar su eco, colgó. Temblé un rato largo, no de miedo sino de ajuste. La casa, que escuchar había escuchado de todo, escuchó como me aprendía a no explicarme donde ya no hay oídos, solo altavoces. Fui a mi cuarto, saqué una caja vieja. Dentro estaba un sobre con papeles viejos, boletas de cuando mis padres vivían, un recibo de un taller, una foto naranja de mi hermana y yo con trenzas. La puse boca abajo. Ahí, por primera vez, entendí que la demanda que iba a presentar no era contra un monstruo, era contra alguien a quien yo le había prestado abrigos y peines, a quien hice fila de pan en inviernos largos. No me tranquilizó. Me volvió concreta. A la mañana siguiente, todo fue línea y sello, la abogada presentó formalmente la denuncia, la anotación quedó confirmada, el banco envió confirmación de alertas, el administrador contestó con recibido. A media mañana, la fiscalía llamó para decir que citarían a declarar a la persona del traje, que resultó ser un gestor con antecedentes por asesoría informal, a mi sobrino como testigo y, si correspondía, a mi hermana. A mi hija le pidieron su colaboración en calidad de testigo con capturas y la posibilidad de entregar el teléfono para réplica forense de los metadatos. Ella dijo que sí. La cara se le puso de ese color pálido que yo le conocía de niña cuando iba al dentista, pero sostuvo el sí. La abogada propuso una jugada que al principio me pareció de película y luego entendí como protocolo, concertar, a través de mi hija, una reunión con el gestor para firmar por fin, pero en una notaría determinada por nosotros, con presencia de un notario que ya estaba advertido de lo ocurrido y, sin conocimiento del gestor, con 2 agentes de la fiscalía en las inmediaciones por si aparecía un documento apócrifo o se reiteraba la presión. No es una trampa, dijo, es un contexto controlado. Si son legales, vendrán y firmarán algo legal. Si no, no vendrán o insistirán en firmar fuera. En ambos casos, sirve. Me quedé mirando mis manos. Las arrugas de mis dedos contaban la mejor biografía que conozco, la de lavar, escribir, cuidar, cocinar, sostener. Hagámoslo, dije. Mi hija envió el mensaje al gestor. Mi mamá está lista. Podemos firmar hoy a las 5 en la notaría de la avenida. La respuesta tardó menos de 1 minuto, mejor en casa. Evitamos gastos. Ella repitió el guión, prefiere en notaría por su salud. Hubo un silencio. Luego, entonces no se puede hoy. Mañana. La abogada sonrió sin sonrisa. Nos sirve igual, dijo. Dimos aviso a la fiscalía. Si se plantan, también sirve, repitió. Aprendí a amar esa lógica, las cosas que sirven incluso cuando no pasan. Llegó mañana. Llegó la hora. Llegué yo, con la carpeta bajo el brazo, con la abogada a mi lado, con el notario en su puesto, con 2 asientos más en la sala que olía a madera vieja. Llegó mi hija, ojerosa, con el teléfono en silencio. No llegó el gestor. No llegó nadie más. El notario nos ofreció agua. La fiscalía, desde el auto, nos mandó un mensaje, sin movimiento. Tomen constancia de inasistencia. La abogada asentó con su bolígrafo. Ahora sí que esto se mueve en un solo sentido, dijo. Hay frases que,
sin traerle música, te marcan el compás. Volvimos a casa. Creí que el cuerpo me iba a pedir cama, pero me pidió fregadero. Lavé platos con una lentitud consciente, como si cada vaso enjuagado fuera un documento limpio. Mientras enjuagaba el último, tocaron la puerta. No era la policía. No era un vecino. Era mi hermano. No lo esperaba. No lo había visto en meses. Llegó sin aviso, con ese descaro doméstico que solo se permite en quienes compartieron llaves de niños. Traía la cara crispada de quien ensaya un personaje en el camino y se lo desarma el espejo del recibidor. Podemos hablar, dijo, como si hablar fuera una cosa así de fácil, un interruptor. Podemos, respondí, moviendo la silla con cuidado para no raspar el piso. Se sentó. Se tomó el vaso de agua que yo no le ofrecí, y sacó un papel enrollado del bolsillo. Lo estiró. Era una copia impresa a láser, con mi nombre en negro, la dirección de mi casa en la parte superior y letras que parecían haberse escrito sin respiración. Esto es una promesa normal, dijo. Deja de hacer un drama. Tu casa es grande para ti sola. Puedes vender una parte, quedarte la otra, vivir tranquila. Nadie te quiere mal. Mi hijo solo quiso ayudar. Mi casa no se corta como pastel, respondí. Y tu hijo no actúa solo. Él chasqueó la lengua. Siempre te creíste la lista. Siempre fuiste la que se quedó con la casa de mamá porque tú la cuidabas mejor. Ahora te toca a ti soltar. La palabra soltar cayó como una piedra en un estanque sin agua. Respiré con todo el cuerpo para no contestarle con 20 años de resentimientos que yo también puedo enumerar de memoria. No vine a revisar álbumes, dije. Vine a decirte que presenté denuncia. Y que si sigues, te sientas donde te toque sentarte. No soy violenta. Nunca lo fui. Pero esa frase me salió con una certeza que me sorprendió a mí misma. Mi hermano me miró con algo cercano al desprecio. ¿Vas a meter a tu hija en eso? Hubo en su tono una astucia que me hizo hervir la nuca. Mi hija ya decidió colaborar, respondí. Aprendió a tiempo. Su mueca fue fugaz. Durante un segundo vi a la persona que, de niño, me tiraba del cabello y corría. Eres una malagradecida, dijo, y se levantó, y la puerta recibió su salida como se reciben las tormentas, con marco firme. Sentí el golpe de adrenalina tarde, cuando ya estaba otra vez sola. Me senté en la mesa y me dejé temblar un minuto con propiedad. Un minuto de temblor consciente puede evitarte una hora de temblor desordenado. Después, la casa volvió a su ruido de cucharillas y autos lejanos. Una semana fue un catálogo de trámites, ratificamos denuncia, pedimos peritaje caligráfico, entregamos el teléfono de mi hija para réplica forense de las conversaciones, enviamos más correos al administrador con actualizaciones, contestamos a la fiscalía cuando pidió precisión de fechas. El registro dio curso a la anotación, el banco me envió alertas vacías, nadie había intentado mover nada más. Yo mantuve la mente ocupada con cosas pequeñas, cosí un botón, regué 2 plantas que siempre olvido, ordené los cajones de la cocina con ese método de poner lo más usado a mano y lo que no encajas atrás. Ordenar lo chiquito sostiene el alma cuando lo grande está en juicio. El primer resultado del peritaje caligráfico llegó antes de que yo me lo esperara. El dictamen decía lo que mis ojos ya sabían, la firma que estaba al pie de la promesa no correspondía a mis patrones de firma. El trazo final era otra mano, otra costumbre. Lo leí 2 veces, no porque no confiara, sino porque quería sentir en el cuerpo lo que se siente cuando alguien con bata blanca te dice que no estás loca, que sí, que viste bien. La abogada sonrió con los ojos. Ahora falta seguir el hilo, dijo. El hilo nos llevó a un sitio más simple y más viscoso que un despacho, a una cafetería de barrio a la que iba mi sobrino. No es cine, no fui a interceptarlo. Fui a acompañar a mi hija, que decidió enfrentarlo. Quise evitarlo, lo confieso. La abogada fue clara, no le digas nada que pueda parecer presión, solo escucha, y si ofrece algo, no aceptes. Entramos. Él estaba ahí, con una gorra, mirando el teléfono con la espalda encorvada como un adolescente aunque ya no lo era.
Nos vio y puso la sonrisa de quien intenta venderte una rifa. Tía, empezó, y esa palabra me hizo una herida debajo de la asiática. ¿Qué hicieron? Esto, nos complica a todos. Nos ahorra cárcel a varios, dijo mi hija, antes de que yo abriera la boca. Lo dijo con esa valentía temblona de los trenes que recién aprenden su velocidad. Él se mordió el labio. No iba a pasar nada. Solo iba a ser una vuelta, ya había gente interesada. No ibas a quedar en la calle. Te conseguíamos un apartamentito cerca. El diminutivo me taladró un diente moral. No vendas con pasión barata, dije, todavía con voz. Si estás en problemas, dímelo. Si te endeudaste, dilo. Si te engañaron, dilo. Pero no uses mi nombre como si fuera un llavero. Él bajó la mirada, y por un segundo lo vi como al niño que alguna vez trajo mi hermana con una mochila y una tarea. Sin hacer. Debo mucho, dijo, muy bajito. Prometí una plata que no tengo. Me dijeron que la casa de la tía era fácil. No hubo abrazo. No hubo llanto. Hubo algo más difícil, quedarnos sentados mirándolo, mientras él miraba la mesa, y que a nadie se le ocurriera quijotear. Esto ya no lo arreglo yo con frases, dije. Lo arregla un juez. Y tú, con un trabajo. Se levantó sin despedirse, con esa prisa fea de los culpables que todavía creen que pueden correr más rápido que los papeles. La siguiente llamada fue la que cambió el color de la historia. La fiscalía citaba a mi hermana. No por testigo, por posible coautora. Mi estómago hizo un ruido que no reconocí. La abogada me dijo que era esperable. En los chats, el número que yo reconocí no era el del gestor, era el de ella, contactando, presionando, pidiendo apurar. Me senté en la cama con el teléfono en la mano como quien se sienta con un libro pesado que no sabe por qué compró. Mi hermana y yo habíamos compartido más que llaves. Y, sin embargo, ahí estábamos, en orillas que no diseñé. El día de su declaración me quedé en la antesala. No quise verla. No por odio, por instinto. Mi hija sí entró. No escuché nada. Solo vi salir a mi hermana con la cara dura como los mármoles viejos. No me miró. Fue directo a la salida. La abogada salió 5 minutos después. Negó, como era esperable. Dijo que se confundió, que el gestor solo la asesoró. Pero, cuando le preguntaron por su participación en la planificación y por qué su hijo figuraba como testigo, se enredó. Falta el cruce de llamados. Asentí. Sentí un cansancio de lomo. Caminé a la calle con esos pasos de quien lleva una armadura invisible. Creí que ya había pasado la parte más áspera. Me equivoqué. A los 2 días, dejaron un sobre bajo la puerta. No era del juzgado. Era de mi hermana. Ni saludo. Solo una hoja con 3 líneas. Si sigues, no te volveremos a hablar. Estás matando la familia. Acá nadie te va a acompañar cuando te enfermes. No, lloré. No me enojé. Hice algo más útil. Le saqué una foto, la guardé en la carpeta bajo el separador de presiones, y me preparé un caldo. El giro inesperado llegó una semana después, en una oficina donde nunca pensé que volvería a entrar, la de la notaría donde, muchos años antes, había escriturado la casa cuando quedó a mi nombre. El notario, otro, más joven, me llamó para decirme que, revisando los archivos por una consulta que había hecho la fiscalía, encontró una advertencia de comparecencia personal, inscrita a pedido mío y de mi difunto esposo cuando regularizamos papeles después de su enfermedad. No lo recordaba. Se trataba de un pacto de no disposición sin mi presencia física, una nota marginal que decía que cualquier venta, hipoteca o promesa relativa a la casa requería mi comparecencia personal, con huella digital y vídeo. Ese día, hace años, yo había aceptado la sugerencia sin medir lo que me estaba regalando el futuro. Me quedé en silencio con el teléfono pegado a la oreja mientras el notario repetía, comparecencia personal. Sin eso, nada vale. La abogada, cuando se lo conté, se recostó en la silla como quien recibe un vaso de agua en medio de una caminata larga.
Esto es un candado retroactivo, dijo. No te salvó de la jugada emocional, pero sí de la legal. El documento ingresado no tenía cómo pasar esa barrera. Lo inesperado no fue el candado. Fue lo que mi hija hizo con esa noticia. Entró a mi cuarto, se sentó en la orilla de la cama, y me dijo sin prefacio: quiero que me llames donde tengas que llamarme, y que me incluyas. Si tengo que estar como demandada, lo acepto. No supe ver. No quiero que esto se arregle como siempre, con silencios. Yo abrí la boca y la cerré. ¿Estás segura? Ella asintió. Mejor una demanda que una deuda con nosotras que no se paga nunca. No sé describir con exactitud lo que sentí. No fue alivio, no fue alegría. Fue respeto. Le pedí a la abogada que viniera. Cuando llegó, nos explicó que existía una figura. Podíamos ampliar la denuncia contra quienes resultaran responsables y, a la vez, presentar una demanda civil pidiendo nulidad de cualquier acto preparatorio y daños y perjuicios contra quien hubiera coaccionado o beneficiado. Podíamos, además, solicitar que la participación de mi hija se registrara como colaboración eficaz, con compromiso de resarcimiento simbólico, declarar, entregar el teléfono, asistir a audiencias, pedir perdón por escrito, y someterse a terapia familiar como medida acordada en mediación. Mi hija dijo que sí a todo con una convicción que no le había visto desde la adolescencia cuando decidió estudiar una cosa y estudió otra. Presentamos la ampliación. Pedimos medidas. El juez concedió mantener la anotación y dictó una prohibición de innovar respecto de mi inmueble por el plazo que durara el proceso. La fiscalía citó al gestor otra vez. No se presentó. Giraron orden de conducción. El banco remitió grabaciones de llamadas en las que una mujer, mi hermana, inconfundible, se hacía pasar por sobrina autorizada, pidiendo que me activaran nuevamente una apoderada. El banco había pedido un código que no dio. Ahí se cortó. El expediente se engordó como se engordan las ollas donde cuece lo importante, a fuego lento, con cosas que no se ven desde arriba. Un día cualquiera, de esos en que una cree que ya no puede sorprenderse, el timbre sonó con esa insistencia de los que traen papeles. Era un oficial con una notificación: audiencia de conciliación obligatoria en la vía civil. La abogada dijo que era una formalidad antes de seguir el curso. Fui. No sabía qué decir. Decidí que no iba a llevar reproches, sino procedimientos. Llegamos a una sala con sillas de plástico duro. Estaba mi hermana, con un gesto de mármol, mi sobrino, con gorra sin gorra, y la silla vacía de la persona del traje. Mi hija se sentó a mi lado. La conciliadora explicó que la idea era explorar acuerdos. Yo tomé la palabra. No hablé de navidades, no hablé de préstamos, no hablé de vestidos. Dije: no voy a vender mi casa. No voy a firmar poderes generales. No voy a retirar la denuncia. Si alguien quiere pedir perdón, que lo pida por escrito y que se haga cargo de lo que la ley señale. Si hay deudas, que se paguen con trabajo. Si hay que reparar, que se repare. Mi hermana habló con ese tono resbaladizo que usa para quedar bien sin decir nada. Hubo un malentendido. Ella siempre se pone paranoica. La conciliadora anotó: no acuerdo. Mi sobrino bajó la mirada. Entonces pasó lo que yo no esperaba que pasara nunca en un cuarto así. Mi hija pidió la palabra, sacó su teléfono, mostró la cadena de mensajes, y dijo: yo participé. Presioné. No entendí. Pido perdón. Voy a colaborar con todo, y si hay que resarcir, lo haré. La sala se quedó un segundo sin notarías, sin fiscalías, sin bancos. Solo nosotros y esa frase como una mesa nueva. La conciliadora anotó. La abogada me apretó el brazo debajo de la mesa con un gesto que decía: esto no pasa todos los días. Con el tiempo, que en temas legales no es un reloj, es un animal, la persona del traje cayó por su propio peso en otra causa y, como pasa en estos ecosistemas, su nombre jaló al de mi sobrino y el de mi hermana. La investigación siguió el hilo de 3 llamadas, 2 depósitos que no pudieron explicar y una promesa firmada en impresora con tinta distinta en los márgenes. Lo cuento en 3 líneas, fueron meses. Yo me ocupé de no enfermarme de ser demandante,
comí a mis horas, caminé, regué, hablé poco, escribí mucho. Aprendí a dormir con la carpeta a la vista sin abrazarla. El día que nos notificaron que el juez aceptaba la nulidad de cualquier acto preparatorio que involucrara mi propiedad sin mi comparecencia y que quedaba firme la prohibición de innovar hasta tanto se resolvieran responsabilidades, me senté en el suelo de la sala. No por drama, por columna. La abogada sonrió por primera vez con sonrisa entera. La casa no se mueve, dijo. Y tú tampoco. Mi hija lloró en la cocina y se secó con el repasador equivocado. Yo dejé que llorara. No rescaté. Le pasé el repasador correcto. Esa escena es todo lo que puedo pedir de una reparación, el gesto pequeño que te devuelve a los muebles. No quise, no quiero, cárcel para nadie de mi sangre. Quiero, límites que sirvan. En la vía civil, pedimos una reparación que no era dinero, una carta de retractación de mi hermana y de mi sobrino, una orden de alejamiento de cualquier trámite que involucre mi nombre, y el compromiso, firmado en mediación, de que no se acercarán a mi hija para pedirle operaciones o llaves que la pongan en lugares donde no sabe moverse. La conciliadora propuso, además, algo que me pareció insólito y necesario, que yo me comprometa a no firmar jamás nada fuera de notaría y a comunicar por escrito a quien sea que insista con atajos que no participo de ese modo. Firmé. Es triste firmar que no harás lo que nunca pensaste que ibas a hacer. Es sutil. El giro final no fue un escándalo ni una sirena. Fue un sobre. Uno que yo escribí. Lo dejé en la mesa, el mismo lugar donde esta historia comenzó con una pluma. Tenía dentro 3 cosas, un informe del notario sobre aquella nota marginal de comparecencia personal que, sin que yo lo supiera, me salvó legalmente, un testamento nuevo que redacté con calma en que dejo esta casa a quien se la gane con hechos y no con atajos, con una cláusula de usufructo a mi favor mientras viva y otra que condiciona cualquier transmisión a que no exista proceso pendiente por actos de coacción o fraude, y una copia del poder limitado, ese que nadie quiso al principio, con una carta mía: si quieres ayudarme, será con esto. Si quieres heredar, será con trabajo y con respeto. Si quieres volver, la puerta no es un papel, es una mesa. Mi hija lo leyó en silencio. No me pidió borrarlo, no me pidió cambiar una coma. Me dijo, voy a ir a terapia. No para que me perdones, para no volver a estar disponible para el primer traje que me sonríe. Asentí. Guardé el poder limitado en el cajón de las cosas que sí se usan. Puse el testamento en la caja fuerte. Llamé a la abogada para decirle que ya no quería ampliar contra mi hija. Me dijo que entendía. Que eso no cambiaba los otros nombres. Que la vida, a veces, se arregla por facciones, no por batallas. Esa noche, antes de apagar la luz, volví a leer la advertencia de comparecencia personal de hace años. No recordaba haberla pedido con esa claridad. Me la vi a mí, en ese pasado, cansada, con la cabeza llena de cuentas y médicos, firmando esa nota porque alguien del mostrador lo sugirió. Me di las gracias. No por haber sido lista. Por haber sido prudente cuando no me sobraba ni la lucidez ni el tiempo. Le pedí a mi abogado que demandara, había dicho al comienzo, con la garganta dura. Lo hice. Pero no imaginé que, en el camino, también le pediría a mi hija que se demandara a sí misma ante su espejo, ni que mi hermana quedaría del lado donde los sellos no te abrazan. No imaginé que la llave que me salvaría no sería mi grito, sino una línea que había firmado años atrás para otra tormenta. Las casas también guardan esos milagros discretos. Hoy, si alguien me pone una pluma en la mano y me dice, firma aquí, mamá, confía en mí, contesto sin subir la voz, confío. Y por eso te acompaño a la notaría. Y si me pregunta en qué terminó lo otro, no doy detalles ni doy nombres. Digo la única frase que, creo, cabe completa y deja el resto donde debe: la casa se quedó donde vivía, y yo también. Lo demás, que lo arreglen los papeles.